¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Una revolución política está andando a toda su potencia. Como nunca en la historia del país, habrá más mujeres o tantas mujeres en cargos de elección popular. La campaña pasada se vio transformada por una nueva legislación que fuerza no a las cuotas, a la paridad. Paridad en los cargos, desde luego, de senadoras, de senadores, de diputadas, diputados, pero esto está impactando también a nivel municipal y de los gobiernos estatales. ¿Qué puede pasar con esta revolución? ¿Cambiará la manera de ejercer el poder? ¿Tendrá una lógica distinta a la toma de decisiones? ¿Se está tomando con inteligencia medidas para que también la vida privada se transforme, no solo la pública? Las preguntas todas emergen como volcán y este programa se dedica apenas a atisbar esos cambios que están arrancando. Mujeres en campaña, ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Ya lo anuncié, el tema de hoy, mujeres en campaña. Y tengo tres mujeres muy exitosas en sus campañas para que nos cuenten las anécdotas de estos meses donde, a pesar de que ahora hay más mujeres en cargos de elección popular, el machismo no cede. Les doy la bienvenida y como esta edición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con Marta Tagle. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Soy Marta Tagle, soy feminista, activista ciudadana, defensora de los derechos de las mujeres y también legisladora. ¿Cuántas campañas lleva ya? Pues muchísimas. Tengo por lo menos 25 años metida en la actividad política y he estado ya en varias de ellas. ¿Se mueve la cosa? Sí, sin duda. ¿Sí? No es lo mismo hace 25 años que ahora. No, y sobre todo con el número de mujeres. O sea, antes éramos unas cuantas, o sea, en los cargos políticos y ahora ver esta llegada masiva de mujeres sin duda cambia las Marta, cosas. muchas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Le Ricardo. doy la bienvenida a Citlali Hernández. Gracias, buenas Citlali, noches. Un gusto estar aquí también. felicísimo de tenerte. Gracias. ¿Quién es usted? Soy Citlali Hernández Mora, militante joven de izquierda ya desde hace algunos años. Fui diputada local aquí en la Ciudad de México por Iztacalco y bueno, ahora senadora electa de la Ciudad de México por Morena. ¿Feminista? Creo que todavía me falta más formación teórica para asumirme feminista, pero sin duda caminando hacia el feminismo. Caminando hacia allá. Claro. Qué curioso, hay quien diría me estoy apartando, tú dirías caminando. No, fíjate, yo admiro, por ejemplo, a Marta, que ya la conozco también de rato, y admiro a varias feministas que me parece que se asumen feministas porque ya traen una formación, una claridad, ¿no? A mí me parece que todavía me falta un poco, pero sí camino hacia allá. Te escucharemos hoy, yo te digo muy clara. Y le doy la bienvenida a María Fernanda Rivera. María Fernanda, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. A ustedes un gusto saludarlas. Pues soy Fernanda Rivera, panista desde hace más de 30 años. O sea, cuando naciste te entregaron Pues la membresía. casi, crecí en esta lucha democrática. Desde casa sí lo viví, lo vi y me convencí de trabajar ahí. Me declaro amante de lo femenino. He ido comprendiendo la lucha feminista desde este paso por la cuota de género que hemos estado impulsando, etcétera. He ido comprendiendo más en la práctica también, ¿no? Y en esta última campaña al Senado de la República por el Estado de México, en la coalición, en fórmula con Juan Cepeda, pues también pude explotar mucho más esta visión de amante de lo femenino, complementariamente también con lo masculino. Creo que hay que ir comprendiendo esta evolución que va teniendo el feminismo y bueno, las luchas de las mujeres creo que es una causa que todos debemos de adoptar, seamos hombres o mujeres. A ver, había una brecha grande, ¿no? Entre hombres y mujeres en el poder. Ahora se ha reducido en el Congreso, ¿no? Habría que decir que si uno ve la cantidad de gobernadoras contra gobernadores, pues no. Luego, si uno ve los gabinetes en los estados, sigue habiendo grande la brecha. Pero el Congreso esto se mejoró. Y un poco lo que les quiero preguntar es, se mejoró porque así lo dijo la ley. O sea, la ley ordenó que se porte la gente paritaria.
esta es una campaña donde esa ley se explayó. Yo quiero preguntarles, ¿cuál fue la experiencia de campaña? ¿Cómo les fue? ¿Se sintieron, a partir de lo que dice la ley, ya en condiciones de igualdad? ¿Se volvió más difícil? ¿Los machines andábamos más enojados? Sí, yo creo que se vivieron campañas con mucha resistencia, porque al final de cuentas la obligación que impone la ley y la Constitución de cumplir la integración de manera paritaria a las candidaturas obligó de entrada, por ejemplo, a las coaliciones a hacer fórmulas y a hacer números para tratar de ubicar primero la distribución entre partidos y luego dentro de los partidos que cada fórmula correspondiera con el género que les correspondía. Entonces, en muchos casos se sentía que se daban de topes porque la candidatura que tenían prevista para un hombre tenía que ser para una mujer de determinado partido y no encontraban cómo hacer ese enroque. Eso generó muchas resistencias de entrada en el tema de la asignación de las candidaturas y mucho enojo. Y muchas mujeres llegaron a otros espacios porque además hay que recordar que había muchos procesos locales, todo estaba puesto en el proceso federal, particularmente en las candidaturas a la presidencia de la República, pero había 3.416 cargos en juego durante este proceso electoral. Y entonces todos esos otros espacios de candidaturas a presidencias municipales, a regidurías, a sindicaturas, ahí llegaron muchas mujeres condicionadas, en muchos casos, por ejemplo, incluso registraron a mujeres sin haberles avisado porque tenían que cumplir con el tema de la paridad, con la pretensión de que cuando lleguen a ocupar el espacio, quererlas quitar. Entonces, ahí hay fenómenos de violencia política que en la medida, o sea, la violencia política siempre ha existido, pero en la medida en la que hay más mujeres buscando ocupar esos espacios, se nota, se hace más evidente y hoy en estas campañas vimos y vivimos estas resistencias de una manera mucho más latente. Que la ley nos lleve a tener congresos paritarios, ¿cambia la vida dentro de los partidos? ¿O son dos ecosistemas distintos? No, a mí me parece que sí cambia. De entrada, digo, bueno, cada partido tiene su propia historia. En el caso de Morena, pues es un partido nuevo, pero con también personas que llevan rato haciendo política. Pero me parece que sí cambia porque, por lo menos, aunque sea por obligación, se trae ya la perspectiva, ¿no? De buscar mujeres candidatas, de buscar perfiles, etcétera. Pero me parece que el tema de la desigualdad y el machismo no solo se da en la política, o sea, me parece que es un tema estructural, un tema social, y a veces incluso para la ciudadanía también causa admiración en pleno siglo XXI que haya candidatas o muchas candidatas mujeres. Entonces, hacer campaña en esta coyuntura que fue histórica e interesante, pues me parece que en parte lo que buscaba era romper ciertos esquemas y hoy el resultado es una mayoría en el Congreso. En la Ciudad de México tenemos una jefa de gobierno mujer, en el gabinete federal también hay una paridad en los nombramientos. Entonces me parece que se rompe una idea que desde hace mucho tiempo y que en algunas otras partes de la República se tiene todavía, ¿no? A mí me ha tocado hacer campaña en otros estados y de repente hay quienes dicen, no, o sea, a lo mejor la vida de un municipio ha sido de, no sé, 6 presidentes municipales y una mujer, y si una mujer lo hizo mal, ya hay una percepción de que las mujeres no sirven para esto, ¿no? Entonces, el foco es distinto. Sí necesitamos empezar como a proyectar que las mujeres estamos listas para lo que sea y que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero en el caso de tu partido, sí se dio una discusión muy fuerte, porque en algún lugar sí se quiso argumentar que se le cerró a Margarita Zavala la puerta porque era mujer. Cuando Ricardo Anaya en algún momento dijo a mí que no me cuente, ¿no? Él viene, pues en realidad de una madre soltera, o sea, el padre estuvo muy ausente. Lo que estaba contando es que la madre trabajaba muy fuerte, la abuela trabajaba muy fuerte, pero se malinterpretó y Felipe Calderón le respondió, a ver... Muy fuerte. Indudablemente. O sea, el debate fue importantísimo. Y eso yo creo que ha sido un debate de muchos años. Margarita incluso ha sido impulsora dentro del partido justo del tema de las cuotas. Yo me resistía mucho a entender esto de por qué tenía que ser obligatorias las cuotas. Y conforme te decía, he ido viendo la evolución. Sí hay una resistencia de los hombres que detentan el poder dentro de un partido político, en una administración pública, en el Congreso mismo, te diría en el Congreso local, en el Estado de México. Es impresionante la lucha que hemos tenido que dar las mujeres de todos los partidos, incluso para pelear algún espacio en la Junta de Coordinación Política, cuestión que no se ha dado hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo? ¿En la Junta de Coordinación? Es puro, está integrada puro machín. Así es. Entonces, creo que sí hace falta dentro de los partidos y hacia afuera, hacia los ciudadanos, entender que las mujeres estamos listas, como bien dices, Lali, para aportar y estar en cualquier posición.
Y dentro de los partidos tenemos que capacitar a más mujeres. La crisis fuerte que hubo para la designación o la elección de candidaturas para mujeres, pues habla de también que hay un sector todavía de mujeres que no se creen o no se han asumido con la capacidad de participar en la vida pública. Hay contextos muy diferentes. En el Estado de México hay municipios sumamente rurales, todavía un machismo muy arraigado en donde la mujer tiene que estar en su casa esperando al marido que venga a traer el sustento. ¿Y cómo le pides ahí a esas mujeres que se apunten para ser regidoras o para ser presidentas municipales? Hay que formar, hay que capacitar a la gente y creo que es parte de los retos que tenemos también como género, el no solamente exigir esas cuotas, sino que tengamos pues un mayor ejército de mujeres dispuestas a participar en la vida pública sin sacrificar otras cosas como puede ser la vida familiar. Si te entiendo ¿no? bien, en el principio de tu carrera política, las cuotas no te parecían bien. Me parecían indignantes, porque decía, ¿por qué tenemos que exigir como mujeres que nos den un lugar Y que hoy nos corresponde? sí, hoy sí las defiendes. Hoy las entiendo mejor y sí las defiendo, sabiendo que tiene que ser medidas afirmativas temporales, no te sé decir cuánto tiempo más, cuántos años más, espero que no siglos. Pero, eso no Pero es que la resultaron. paridad Así ya es, llegó es para una quedarse. realidad, Sí, es una realidad, sino que más bien el tema es que se entienda hacia dentro de los partidos y dentro de la ciudadanía el que la participación de la mujer es un tema que ya no debe de caber. A la ver, menor esa duda. discusión todavía está en la sociedad. ¿No? Ustedes dicen, las cuotas son injustas, las cuotas no deberían ser, desigualan. Yo quisiera una reflexión rápida de ustedes, antes de movernos a otro tema, sobre por qué defender las cuotas. Estoy asumiendo que estarían de acuerdo. Sí, de hecho, Sí, sí. formalmente las cuotas ya dejaron de ser, ¿no? Ya estamos en otro momento que es la paridad. La paridad ya no es una cuota, las cuotas eran medidas afirmativas que se iban a quitar en algún momento. La paridad llegó a sustituirlo, es el reconocimiento que tenemos a formar de manera paritaria, por pares, la toma de decisiones O sea, cuando de manera pública. ningún sexo podrá tener más del 30%, será una cuota. Era una Así es. cuota Más del 70% y será eran una cuota. acciones afirmativas. eran Cuando 30. dices esto es paridad, sirvieron su mitad y momento. mitad, eso ya no es cuota. Ya porque formalmente no es un porcentaje, es 50%. es formalmente representar lo que significas en la sociedad, y en la sociedad las mujeres representamos el 50% de la población y de manera paritaria nos tenemos que ver reflejadas en ese espacio donde se toman las decisiones. ¿Para qué? Para llegar con nuestras propias vivencias como mujeres, porque las mujeres vivimos las mismas realidades que los hombres de una manera totalmente diferente, condicionadas por el género. La seguridad. Los hombres le han invertido siempre con la visión de los hombres a más policías, más patrullas, más armamento, porque desde su visión es la manera de atender el problema de inseguridad. Tú le preguntas a una mujer si se siente segura frente a un policía y te va a decir que no. Porque hay más riesgos frente a los policías, porque una calle oscura sí te genera inseguridad, pero además te puede generar un abuso sexual. En fin, tenemos otras vivencias que las mujeres tenemos que llegar a los espacios públicos con esas vivencias, tengamos o no esa conciencia de género, nos ha venido diseñando cómo somos a tomar decisiones diferentes. ¿Algo que añadir sobre esto? Sí, ¿Cómo nos yo creo que movemos, sí, Itlali? es importante valorar las luchas, ¿no? O sea, primero conquistamos el voto como mujeres, después se conquistaron cuotas para poder participar, aunque sea un poquito, ¿no? Luego se dio todo el fenómeno de las Juanitas, y entonces se buscó también que las suplentes fueran mujeres y las candidatas son mujeres. Luego la paridad. También en su momento los partidos políticos llevaban a las mujeres a las zonas electorales donde perdían, ¿no? Pensando que cumplían con la ley, pero pues igual iban a perder. O sea, hoy realmente, y ahora ya los partidos están obligados a no solo meter a las candidatas a espacios donde se va a perder o donde tienen menos fuerza. Entonces creo que el resultado de esas luchas nos tiene hoy en la situación actual y es importante valorarlo y que la ciudadanía lo sepa. Ahora, uno supondría que basta con que haya paridad para que el asunto se resuelva, pero se nos olvida que el que un grupo humano gane hace que otro pierda. Que el que alguien se lleve algo a su casa hace que otro no se lo pueda llevar. En otras palabras, estos hombres que dicen yo soy feminista, amo a las mujeres, tengo esposa y tengo muchas hijas, no dicen lo que en realidad están pensando, y es que las candidaturas son finitas. Si se lo das a una mujer, se lo quitas a un hombre. Los recursos son reducidos. Si se los quitas a uno para dárselos a otro, hay alguien que está perdiendo.
Y tengo la impresión de que los hombres no hemos hecho cuentas con eso que vamos a perder, punto. O sea, la pérdida nos quita cosas. Pero Y nos da, a ver, puedo decir aquí lo que todos decimos, nos da vida familiar, nos permite compartir más a los hijos, pero hay un trabajo personal de reducirse. Y ahí me parece que no estamos. Porque y una no vez lo que la están mujer... haciendo, y formalmente no lo están haciendo. Yo creo que ese es el gran problema o el gran reto que tenemos de frente. Están cumpliendo sin cumplir. Yo le llamo la visión patrimonialista del poder. Siguen siendo los hombres los que deciden qué hombres o mujeres van a ocupar las candidaturas y son a través de los cuales pretenden continuar gobernando y tomando decisiones. Por eso es que no necesariamente buscan poner mujeres con trayectoria, con presencia, a las que para más que no trayectoria y brillen. presencia tienen son a las que más relegan y buscan poner cuadros a los que no necesariamente traen una trayectoria porque pretenden seguir gobernando a través de ellos. Y lo que decía de la Junta de Coordinación Política, los espacios donde realmente se toman las decisiones en los congresos es en las juntas de coordinación política y en la gran mayoría de los congresos del país y en el Congreso Federal están integrados fundamentalmente por hombres. Y por eso es que también a nivel ejecutivo vemos tan pocas mujeres, porque es ahí donde realmente se toman las decisiones más importantes. O sea, nos han querido como compartir estos órganos colegiados porque saben que finalmente no han perdido el control, porque siguen teniendo la manera de controlarlo, pero yo espero que con la llegada tan importante de mujeres en esta legislatura, esa correlación también la cambiamos. Y justo aunado a estos dos puntos de vista, de reconocer los logros de estas luchas de mujeres durante toda la historia y esto que ya hemos alcanzado a vislumbrar, creo que insistir en la parte de la capacitación y la formación de las mujeres, en este sentido de reconocernos con toda la dignidad, con todo el derecho, con la capacidad de participar y exigir en esos espacios públicos de una manera, hasta yo diría, de no solamente de solidaridad de género, sino pues con una convicción y pues unos pasos hacia el frente, de definir realmente qué es lo que podemos decidir las mujeres en la toma de decisiones. Tenemos que estar en las mesas de negociación, insisto, dentro de los partidos políticos, en las direcciones de los partidos políticos, en el Congreso, en cada uno de los congresos locales, también debe haber mayor participación en esa toma de Ahora, decisiones. es porque un si ciclo no, virtuoso, es decir, Así mientras más es. participas, mejor te capacitas, capacitas más y entonces participas más. Es decir, sí va de la mano, ¿no? No es ir a tomar clases nada más o un diplomado, ¿no? Sí, más bien Activamente. es generar las oportunidades y los espacios, porque si no, de nada sirve también que en teoría sepamos lo que es administrar, lo que es legislar, si en la práctica no se dan las oportunidades. Pero yo creo que lo que tú dices es real, o sea, cuando hay un cambio, naturalmente hay algo que va a resistir, ¿no? Porque, o alguien. Y creo que en cualquier espacio, cuando las mujeres empezamos a ganar de entrada respeto y que se nos mire como por lo menos iguales y que tenemos la capacidad de realizar cualquier cosa, existe un celo en los hombres. Hasta en los hombres que de repente creen que no son machistas porque no golpean a su esposa, ¿no? Pero hay elementos básicos a veces o en nuestras acciones machistas que no logramos todavía de tenerlo claro, pero hay resistencias naturales, hay un celo, hay una preocupación, que yo creo que tú acertadamente lo dices, quizás todavía no se dimensiona, algunos hombres podrán empezar a decir, bueno, si las mujeres empiezan a ganar espacios en política, ¿qué sigue para mí? Porque la realidad es que creo que por las mismas, por el mismo letargo en el que nos han dejado, quienes estamos en política creemos que hay una responsabilidad con nuestro género, de hacerlo bien, de ser mucho más responsables, de poder provocar y contagiar a otras mujeres que se animen a entrar, porque en efecto cuando buscas candidatas, hay mujeres en otros estados, seguramente en la ciudad también, pero a mí me ha tocado ver en otros estados, que desde voy a pedirle permiso a mi esposo hasta no soy capaz, tengo hijos, y de repente pues hemos sido pocas las mujeres que hemos participado y la experiencia obviamente es menor porque los hombres han tenido más oportunidad. Y si La me ley es un permites, techo, Sí. ¿no? Entonces, hombre, si yo muevo con la paridad del techo, pues caben más mujeres. La ley ha logrado hacer eso, ¿no? O sea, el techo que antes era muy bajito, plafón bajito, bajito para las mujeres, se ha logrado subir. Pero tú ya sugerías eso que, no me pongo muy académico, pero que los teóricos llaman el suelo pegajoso, que no es el techo que te impide, sino que tú misma te impides. Es decir, tú misma te preguntas, ¿podré ser mamá y diputada al mismo tiempo?
¿Tendré yo derecho a ir a la Junta de Coordinación cuando a lo mejor no estoy suficientemente preparada? ¿No? ¿Seré yo buena presidenta municipal cuando las mujeres no hemos sido? Sí, son esas preguntas que uno se hace y que en efecto generan esta sensación de pegarse al suelo, de no permitir crecer, no porque alguien te lo impida afuera, sino porque tú misma te lo impides. Déjenme irme a corte y me cuentan un poco, e incluso si me permiten, en tono personal, cómo se vence el suelo pegajoso. Vamos a corte, regresamos. Hablamos de mujeres en campaña. Esta campaña, decíamos hace un momento, fue distinta, sobre todo porque las leyes promovieron una mucho mayor participación de las mujeres en los cargos de elección popular. Hablábamos de cómo las leyes cambian cosas, pero la vida está hecha no solo de leyes, es más, la ley aplica para un pedacito muy pequeño de la vida. En realidad hay un asunto de transformación cultural donde, por un lado, los hombres pues tenemos que aprender a compartir el poder en situación paritaria. Pero también las mujeres se tienen que dar permiso para crecer en toda su estatura. Porque llevamos demasiadas generaciones que les dicen no van a poder, es muy complicado. Ahí está la suegra diciendo, ¿y quién va a cuidar a mis nietos, mijita? ¿No? No vas a poder, pues si nunca han podido, ¿por qué podrían ahora? Y les preguntaba antes de irme a corte, ¿cómo se vence eso que se llama el suelo pegajoso? ¿Cómo vences esa resistencia, esa vocecita en tu cabeza que te está diciendo las mujeres no pueden, que no nada más es la voz de afuera? Pues yo creo que de entrada, o sea, hay como dos cosas. Una, a nivel personal, sí, los símbolos son muy importantes. El ver llegar a tantas mujeres a espacios de toma de decisiones de manera muy importante nos va a cambiar a nosotras mismas la percepción sobre de lo que podemos o no podemos hacer. Hace mucho tiempo dando un taller con mujeres alcaldesas en Oaxaca, una de ellas me comentaba eso cuando preguntábamos que cuál era su mejor experiencia de haber sido alcaldesa de su comunidad. Y decía que lo mejor era que las niñas de su comunidad se pudieran dar cuenta que podían ser algo más que las que lavaban, planchaban y hacían la comida. Y eso, o sea, simbólicamente me parece que de entrada ver esos símbolos nos va a ayudar y además ahora va a ser de manera muy importante, ¿no? El gabinete de la Ciudad de México, el presidencial, el Congreso, la mayor parte de los congresos locales también van a tener una integración paritaria y esa es una parte. Pero no todo es un asunto personal, también tiene que ver con las leyes que se tienen que hacer, porque lo que tú decías, o sea, ¿por qué las mujeres tienen que preocuparse de si pueden o no o estar en un espacio de toma de decisiones públicas que te requerirá mucho tiempo de tu actividad personal, porque las decisiones se toman a altas horas de la noche en los lugares que no necesariamente son los formales? ¿Por qué como mujer te pesa eso y a los hombres no? Porque no tienen responsabilidades de lo familiar. Y eso también se modifica no con acuerdos personales en casa, se modifica con leyes y con presupuestos públicos para moldear una política pública donde hagas más equitativo el tema de las responsabilidades familiares y políticas de cuidado. Le voy a poner en la que contribuyan color a hombres. lo que acabas de decir. Una vez, pues mujeres que trabajaban para una empresa, ya no, va a ser muy difícil llegar a los cargos de dirección porque pues a los clientes de esta empresa les gusta tomar las decisiones en los table dance Claro. a altas horas de la noche, ¿no? Es decir, y se van y entonces se emborrachan. Pues es un espacio cerrado a las mujeres. Entonces, si ahí se toman las decisiones, estamos fuera. Yo no sé si eso pasa entre los diputados, pero tengo sospechas de que también les gustaban esos lugares antes de que los cerraran. A ver, Gladys, ¿cómo va a ser que no se tomen las decisiones en esos lugares, sino en lugares, hombre, pues más accesibles, incluso hasta para los niños, pues, ¿no? Claro. Yo coincido con lo que dice Marta, el símbolo es súper importante y yo creo que lo que viene es, sobre todo para las nuevas generaciones, las niñas que hoy crezcan viendo a más mujeres. Bueno, acabamos de ver un subcampeonato de la selección femenil en fútbol y los medios le dan siempre más importancia a la selección varonil. Entonces, bueno, me parece que es ir rompiendo esos esquemas, pero creo que si el tiempo fue lo que nos oprimió, lo que nos mantuvo o nos generó un letargo en la participación en política y en otras cosas, el mismo tiempo tendrá que ser un aliado para poder transformar y romper estos esquemas impuestos. La realidad es que hoy hay un gran avance, pero necesitamos
contagiar a través de la experiencia, atrevernos incluso, porque de repente sí te da, por más feminista, por más aventada que de repente pueda ser, de repente sí te da como el querer detenerte cuando ves un escenario. En política la violencia de género es real, ¿no? La minimización a veces hacia la participación o la voz de una mujer existe. Este chip en el que si hay una mujer en política es porque o es hija de alguien, o es amante de alguien, o es prima de alguien, o la pusieron ahí como si fuera títere para decidir, ¿no? Entonces, en mi caso, fíjate, yo de repente vi a muchas personas que pensaban que yo estaba en la diputación o porque había alguien detrás de mí, hombre y adulto, ¿no? Porque soy joven y soy mujer. Entonces, de repente ese chip lo tienen tan natural muchos diputados y hay una relación ahí complicada. El tema es ganarse el respeto y romper también ese mismo como barrera que de repente te pone, ¿no? A mí cuando yo inicié la diputación me da un poco de temor la falta de experiencia. Veía incluso compañeros hombres con más experiencia y la realidad es que con la humildad lo digo, me parece que mi participación en la asamblea fue, digamos, decente o mejor incluso, a comparación de compañeros que ya tenían experiencia. Entonces, es atrevernos a romper y contagiar ese Ahora, ser ese mujer símbolo. no es una limitante como ser mujer en edad fértil o ser mujer con hijos. Es que sí quisiera hacer la diferencia. Lo planteo en términos económicos. Las mujeres a los 17 años, que es cuando entran a trabajar, les va muy bien económicamente, hasta los 25 años. Y a partir de los 25 años se estanca su salario. ¿Qué pasa entre los 17 y los 25? Pues que no están en ánimo de tener hijos. ¿Qué pasa a los 25? Que tienen hijos. Es decir, tener hijos es una limitante. Para las mujeres, no es para los hombres. Si me permites compartir una experiencia justo de esta reciente campaña, además de ser candidata al Senado, pues de alguna forma asumí el rol de ser pues mentora o promotora de las candidaturas de mujeres en el Estado de México. Concretamente, una compañera candidata a presidenta municipal de Nopaltepec, justo tenía 3 meses de haber dado a luz. Tenía un muy buen puesto en una empresa internacional, estudió Relaciones Internacionales, una mujer preparadísima. Me tocó de alguna forma hasta convencerla y acompañarla en la toma de decisión para asumir la candidatura. Finalmente, ella es presidenta electa y compartiendo su visión y su experiencia, me dice, es que nunca imaginé que fuera tan rico el poder traducir o trasladar mi experiencia de ejecutiva de empresa a mi municipio, un municipio pues de los más pequeños en población del Estado de México, y de manera solidaria decir, bueno, puedo inculcar a mis regidoras esa capacidad de querer pues desarrollar más a nuestro municipio, hablando en términos de desarrollo económico, agropecuario. La veía yo con un entusiasmo y con una lucidez en lo que quiere impulsar como un proyecto municipal, que yo creo que si somos solidarias unas con otras, podemos compartir la Pero el experiencia. parto reciente no le otras. implicó problema. Pues afortunadamente tiene una red solidaria de apoyo familiar. O sea, tiene medios económicos para pagar Afortunadamente. niñera, para que la abuela le cuide los niños. Pues porque él tiene pareja estable que lo acompaña, a lo mejor sí su familia lo está apoyando y no es una limitante. Sí le cuestionaba en cuestiones emocionales, es decir, oye, lo voy a dejar. Claro. Pero bueno, finalmente buscar esa conciliación de la vida laboral y familiar. Es que no es sencillo. A ver, Tenemos que mujeres plantear retos. políticas en México ha habido muchas y muy buenas y muy valiosas. Pero sí digamos que la generación anterior, a ver, déjenme pensar, Socorro Díaz, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, a ver, fueron mujeres que tuvieron que sacrificar muchísimo. Sí. Yo les, a ver, no Entrada a su tendría vida. nadie por qué sacrificar tanto. Así ¿no? es. A ver, No yo tienes les por qué. No tienes por qué sacrificar parte de tu vida personal. Y es por eso que necesariamente sí tenemos que hacernos cargo del tema de los cuidados. Porque además, no nada más es el tema de los hijos. O sea, no solamente es una limitante que seas o no mamá. Muchas deciden no serlo, ¿no? Cada vez tenemos más mujeres jóvenes que para poder seguirse desarrollando profesionalmente deciden no ser madres y no debería de ser una disyuntiva, ¿no? Pero no solamente es eso, que también llega una edad en la que el cuidado de las personas mayores, de las personas enfermas,
más. O sea, siempre el tema de los cuidados sigue siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres. E insisto, y eso no se resuelve mediante un arreglo familiar de si tienes una red de apoyo en la familia, de si tienes los medios para poder solventar esas preocupaciones, porque sigue siendo una responsabilidad nuestra, sino desde la política pública. ¿Qué tenemos que hacer para solventar eso? Necesitamos estancias, escuelas de tiempo completo, casas de cuidado para adultos, o sea, una política pública que nos ayude a que hombres y mujeres podamos salir en el día a ser productivos y regresar en la tarde ambos a nuestros hogares y compartir familiarmente, no solamente en la política, en cualquier otro espacio. A ver, Clary, esta pregunta la tengo que hacer a ti. Okay. Yo no encajé bien la propuesta de trabajar 6 días de la semana que hizo el presidente electo de tu partido, Andrés Manuel López Obrador. Porque me parece que va en contra de esto. Es decir, si lo que queremos son mayor equidad, necesitas mayor equidad o paridad en el término de los cuidados, en el tema familiar. Y la verdad, tampoco encajé bien este voluntarismo de llevar a buena parte de la administración pública fuera de la ciudad, porque ¿qué va a pasar con las familias? Es decir, me parece que no se hace cargo de lo que eso puede implicar. Perdón, pero es más fácil que un hombre agarre y se vaya, que se vaya una mujer. ¿No hay algo de contradicción entre un partido que está promoviendo la paridad y por el otro lado está proponiendo estas ideas que me parecen contraparitarias en el ámbito de lo personal? Es decir, que no pone la mirada en lo privado cuando la está poniendo solo en lo público. Pues, más bien, no es que no se ponga, me parece que se divide, ¿no? O sea, al final sería hasta chistoso que Andrés Manuel nos preguntara a todos los que voluntariamente creemos en este proyecto, y créeme que hemos dedicado mucho tiempo y sacrificado muchas cosas personales porque creemos en el proyecto, porque queremos transformar este país. Sería chistoso que a todos nos preguntaras, oye, tu vida personal, ¿cómo la vas a resolver? A mí me parece que entrar al ámbito público, a la política, implica entrar a una responsabilidad mayor y una serie de decisiones en torno a tu vida personal que sin duda van vinculadas a ello y que tienes que modificarla. Más bien yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, o sea, me parece que tenemos que tomar decisiones desde la administración pública, desde lo legislativo, para empujar y acelerar el proceso en la sociedad. O sea, tú acabas de decir, es más fácil para un hombre irse a otro estado a trabajar. O sea, culturalmente, que una mujer. un hombre dice, me sigues. Y el tema es... Ahora, yo quiero ver cuántas mujeres pueden decir, ¿cómo ves, amor? Me acaban de decir que la Secretaría de Educación Pública se va a Puebla. Es que te vas conmigo, nos divorciamos, ¿dónde podemos a los hijos? Claro, O sea, y el hombre puede pensar, mi trabajo es más importante que el tuyo, no, yo me esa quedo aquí. tensión va a ¿no? ser bestial. La decisión va a girar en torno a lo que a mí me interesa y no. O sea, pero vamos, es ese ámbito público, personal ligado al ámbito público, va de la mano de una cuestión social. O sea, tenemos que empujar un proceso en el que las decisiones que tomemos y las condiciones que existan, digamos, reglamentarias, normativas, empujen a las familias a tener otro tipo de decisiones y de discusiones en torno a su vida personal. Es decir, ¿por qué en ese momento preocuparnos más por lo que decida un hombre en una familia? O sea, creo que tendremos que estar discutiendo bajo otra lógica y eso es lo que tenemos que empezar a transformar, porque la realidad es que hoy muchas mujeres sacrifican, a pesar de sus talentos y capacidades, sacrifican por su familia, por su matrimonio, por cantidad de cosas, su propio desarrollo personal o profesional, porque sigue pesando su esposo. O sea, incluso yo me atrevo a decir, perdón, que en México hay una especie como de matriarcado machista, porque las mujeres tienen mucho peso, tampoco es que sean sumisas en algunas familias, pero sí sacrifican y digamos, priorizan lo que decida el hombre. La reacción de ustedes frente a estas dos medidas, que 6 días diarios y Yo te diría que el reto mayor, coincidiendo un tanto con lo que decía Marta de la legislación, el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar trasciende al ámbito público. Ciertamente el ejemplo que estás poniendo de lo inminente que puede suceder con la administración entrante, con estos ajustes y cambios, pues va a afectar a las mujeres que trabajan en la administración pública. O a las familias. O a las familias. Yo A más ver, bien creo que 6 las de 7 familias. días a la Así semana es. se tiene que trabajar. ¿Y los niños a qué horas? Ya olvídate, papá, mamá.
Pero No, no, no es, es una lo que mala yo idea. iba, que no es exclusivo del tema en este supuesto, sino que el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar es un reto que va a tener el próximo gobierno y los próximos legisladores, porque es una cuestión que viven las familias en cualquier trabajo. Una mujer que es cabeza de familia, que tiene que dejar a sus hijos encerrados durante toda la tarde porque ella trabaja más de 10 horas al día, pues también necesita herramientas para poder desarrollarse plenamente y cuidar y atender su realidad familiar. Entonces yo creo que el reto es buscar esa política social y económica que trascienda al espacio público o privado y que busque realmente Perdón que me ponga necio, pero conciliar. esa política pública se llama entre 35 y 40 horas a la semana, no 48. O sea, A ver, perdón, pero- pero es que Sí, la sin semana duda. tiene un número X de horas. Si yo le pongo 50 horas, le quito tiempo a la familia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, quienes están asumiendo un compromiso o un nivel de compromiso para formar parte del gobierno de este país, pues pueden decidir No, porque es estar un o no bajo esas empleo. condiciones. Sí, yo sé que es un empleo, pero me parece, o sea, la mayoría de nosotros no vemos esto como un empleo. Es un proyecto de transformación que lo vale nuestro país. O sea, el tema, o sea, yo me preguntaría, ¿cuántas familias han lastimado su posibilidad de bienestar, han impactado a sus hijos? Porque las condiciones laborales en general, para cualquier familia, no para la familia de alguien que va a ser secretario, que va a ser funcionario del Estado, sino para una familia que tiene que trabajar, el hombre, la mujer, que tiene que ir a horas extras. En el norte, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de estar ahí también haciendo campaña. Es difícil que le pidas la participación política, que es un derecho de cualquier ciudadano, que participe porque prefiere sacrificar sus espacios libres por horas extras, en la maquila, etcétera. O sea, me parece que en general las condiciones laborales actuales en este país ponen en riesgo la vida de una familia. Me voy a corte, pero sí quiero insistir quiero con un regresar. punto y a la vuelta te doy la palabra más ampliamente. A ver, el gobierno pone el ejemplo. Eso sí. Si el gobierno dice, vamos a trabajar 6 días sobre 7, no puedes pedirle a la maquiladora que trabaje 5 días. Ese es un hecho incontrovertible. Así como desde el gobierno pones el ejemplo de la decencia y la honestidad, también pones el del respeto a la vida familiar. Es indisociable, a menos que le estemos pidiendo a todo mundo una vida heroica. Y yo creo que los niños no se merecen el sacrificio de los héroes. Pero me voy a corte Sí, y sí, sí. regresamos, porque además hay bastante más tema que este. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral, hablando de las mujeres, decíamos en campaña, pero las mujeres en política y cómo esto está cambiando muchas cosas y planteando muchas preguntas. Marta, te prometí el uso de la voz antes de irnos a corte. Sí, no, en este tema que plantea sobre estas propuestas de mover las secretarías y el asunto de las horas laborales, yo creo, tengo dos opiniones. Por un lado, desde el feminismo hemos dicho que lo personal es político. O sea, este tipo de temas no se pueden ver solamente desde el punto de vista de cómo le hacemos las familias para arreglarnos y quién se va y quién no se va. Si de verdad va el plan en serio de mover las secretarías de Estado, tiene que ir acompañado de una política pública para resolverle la vida a esas familias, que implica resolverle la vida, vivienda, escuelas, o sea, un paquete completo porque las personas, estancias infantiles, o sea, todo lo que necesitas para cambiar tu lugar de residencia, que en muchos casos puede ser positivo si está bien pensado y diseñado. ¿Por qué? Porque vas a desahogar un poco la Ciudad de México y puedes darles una mejor calidad de vida en otros estados a esas familias, siempre y cuando vaya acompañado de esa política pública donde en este caso el patrón, que es el gobierno, se hace responsable de esta reubicación y de lo que eso significa con las familias que pueden hacerlo, porque además estamos hablando no de los funcionarios que están comprometidos con este proyecto, estamos hablando de quienes trabajan en esas secretarías, que de acuerdo a los propios datos de que presentaron recientemente en los estudios para mover a la secretaría, estamos hablando de un impacto a 2,5 millones de personas. O sea, no son estos personas involucradas en un proyecto que quieren una transformación, son gente que está dedicada a trabajar. Y el otro vertiente tiene que ver con los derechos laborales. Me parece que en este ánimo de disminuir la austeridad y muchas cosas así, estamos atentando contra el tema de los derechos laborales, porque en lugar de dignificar el trabajo, es
achatarlo para todos, ¿no? O sea, en lugar de que estemos exigiendo menos horas de trabajo para todos, o sea, no solamente es que dicen, es que yo como un empleado trabajo 7 días a la semana, 10 horas diarias, gano muy poco, y un funcionario tiene todos estos privilegios. Perdón, esos privilegios los deberían de tener todos los trabajadores. O sea, ¿cómo le hacemos para que esos derechos sean de los trabajadores y no para que todos los funcionarios pierdan derechos? O sea, ¿cómo le hacemos? Y es un tema de derechos laborales, de dignificar el trabajo. Tratemos sí quedarnos en el tema mujeres, para no, porque si no nos lleva a una discusión. Que voy a hacer un programa sobre esto. Yo solo Y nos vuelves a invitar. Muy rápido en el tema de los derechos laborales. Sí creo que los derechos laborales en este país son muy lamentables. La última reforma laboral atentó mucho más, por un lado, ¿no? En el otro tema me parece que esto que estamos hablando abre una nueva discusión, ¿no? A ver, si hay más mujeres que estamos participando en distintos ámbitos que antes no eran para nosotras o que se habían cerrado las puertas, guste o no, podemos estar de acuerdo sobre el papel de las mujeres en la familia, etcétera. Me parece que el que ahora más mujeres tengan que asumir responsabilidades mayores genera un impacto en las familias, ¿no? Entonces, cómo las familias en una sociedad cambiante mejoran con esta apertura o con este empoderamiento de las mujeres y no se descuidan. Creo que sí, esa es una gran discusión que tendríamos que estar dando ahora, ¿no? En una familia, voy a cambiar un poco el tema, en una familia, la manera como se ejerce la relación entre padre e hijo sí es distinta cuando hablamos de la vertiente de la paternidad versus la vertiente de la maternidad, ¿no? O sea, maternidad y paternidad son dos conceptos distinguibles en la familia. La mujer educa de una manera, el padre educa de otra, los hijos se relacionan con la paternidad de una manera, nos relacionamos de otra manera con la maternidad. Eso es lo privado, lo personal. Sigo este lema feminista. Si lo personal es político, ¿qué ocurre cuando las mujeres entran al poder? ¿Lo ejercen de manera distinta a los hombres o son idénticas a la hora de ejercerlo? Y si fuesen distintas, ¿en qué son distintas? ¿Y por qué esa distinción beneficiaría a la política? Sí, pues yo creo que definitivamente estas vivencias con las que llegamos a la toma de decisiones políticas nos lleva a tomar decisiones de manera diferente, porque nos condiciona. O sea, porque lo que les decía, o sea, llegar con este tema de las responsabilidades del cuidado de los otros nos implica, de entrada, no poder tener todos los mismos tiempos que ellos, estar más limitadas para viajar, muchas cosas así, que necesariamente, sobre todo ahora que llegamos tan de manera masiva, o sea, de manera paritaria, nos va a llevar a tener que tomar decisiones diferentes a cuando éramos menos. Cuando éramos menos, las mujeres tenían que asumirse a los roles y la forma de hacer la política como venía haciendo, y pues querías estar en una decisión, pues tenías o sacrificar una cosa o sacrificar la otra, o sea, y no te queda de otra. Mientras más parecida fueses a un hombre, más éxito político tenías. Por eso esas mujeres de las que hablabas hace un rato fueron exitosas y tuvieron que sacrificar su vida personal para poder estar en esos espacios, porque era la única forma en la que podían estar sacrificando todo lo demás. En cambio, ahorita estamos hablando de la mitad del Congreso, de la mitad del Senado, de la mitad. Tenemos de entrada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿qué vamos a hacer con las legisladoras que puedan estar embarazadas? No tienen licencia de maternidad, no hay CENDIS, no hay ningún tipo de prestación social. No nuevamente, hay estancias infantiles. Para las legisladoras, no. Cosas de ese tipo que tendremos que discutir. ¿Estás de acuerdo? No tenemos derechos laborales que las mujeres deberían de tener porque no estaba pensado. Bueno, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no hay un baño para mujeres, porque solamente ha habido hombres como coordinadores. Hasta hace poco había 1 o 2 mujeres coordinadoras, y entonces no había baño para mujeres, ¿no? Ahora, déjame ir un paso más allá, a lo mejor entro en la metafísica. Tienes cara de asombro. Sí, no, estoy impresionado. Pero a ver, ¿son más colaborativas? ¿Son menos confrontativas? ¿Se preocupan más por la política social que por la política de seguridad? ¿O estoy dando lugares comunes a...? Considero que tenemos una sensibilidad distinta, precisamente por la forma en la que hemos vivido, visto, hasta los mismos roles que a veces nos gusten o no nos gusten, siguen siendo predominantes en la sociedad. Este cuidado de los otros
esta atención hacia los demás, sí da una perspectiva diferente. Yo soy partidaria que tenemos que lograr una visión complementaria, que enriquezca la política pública, que enriquezca la política social y el quehacer y el ejercicio del poder. Porque si llegamos las mujeres con el ánimo de desbancar a los hombres, reducirlos a lo privado o a que ellos atiendan lo que nosotros no podemos atender, creo que también estamos desperdiciando quizá pues la experiencia, la visión, los alcances que se han tenido en el desarrollo de lo político. Entonces creo que sí tenemos que luchar por esa complementariedad, que estas voces estén fuertes, claras de las necesidades que tenemos como cabezas de familia, como mujeres, como madres, como profesionistas, y en el ámbito, digamos, de los órganos colegiados públicos, pues tenemos que hacer valer más nuestros derechos que todavía hace falta que sean escuchados y atendidos de una manera muy puntual. Es casi la misma pregunta que te voy a hacer, pero sí quiero que le añadas una complicación. ¿Hay un cambio generacional que tú representas? ¿Cabe que tu generación esté más dispuesta a un papel protagónico de la mujer que la mía? Sí, totalmente. Yo creo que también ¿cuál es la diferencia o cuál sería una de las diferencias? Creo que hay una concepción distinta del poder. O sea, a ver, el hombre ha tenido tradicionalmente, históricamente, una concepción del poder. Y si tuviera que decirlo gráficamente, me parece que el hombre impone, ¿no? O sea, verticalmente ejerce el poder. Porque espacios de poder en México normalmente son espacios de privilegio, espacios con beneficios. Y para la mujer, si no me equivoco, me parece que llegar a esos espacios de poder ha sido una conquista, ¿no? Y no es la misma concepción cuando tú estás acostumbrado a ejercerlo verticalmente y cuando tú has luchado contra el mismo poder para acceder al poder. Entonces me parece que la visión del poder es distinta, O sea, y ¿la generamos mujer empatía. es más horizontal en el manejo Yo del poder? diría que sí, porque me parece que vemos a los que son iguales, a los que han dejado, a los que también han sido hechos un lado, ¿no? En la toma de decisiones, a los que no les han dado voz. Entonces me parece que, y además asumimos una responsabilidad distinta, creo yo, sin generalizar a todas las mujeres, ¿no? O sea, si nosotros hemos conquistado y tenemos claro que llegar a un espacio de toma de decisiones, a ver, yo voy a llegar al Senado, y sé que el Senado ha sido un espacio, por un lado tradicionalmente de hombres mayores, ¿no? Y por otro lado también fundamentalmente de hombres, no solo mujeres. Entonces, la responsabilidad es mayor, porque si yo como joven y como mujer no hago un buen papel, pues socialmente habrá como una interpretación de que ni las jóvenes ni las mujeres estamos listas para llegar a esos espacios de toma de decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, sí creo que mi generación tiene un chip distinto al de otras generaciones porque ha vivido de manera más cercana, más directa, la oportunidad o las condiciones de paridad, de igualdad, y porque, no quiero decirlo así, pero parece, yo podría decir que está de moda, a diferencia de otras generaciones, una discusión o una confrontación más de respeto, ¿no? De señalar la violencia de género, etcétera. Entonces, mi generación y las generaciones que vienen atrás mucho más, traen el chip metido. El tema es cómo esta paridad, esta igualdad nos genera condiciones para construir una sociedad mejor. Voy hacia la última pregunta. Si uno revisa indicadores educativos, cosa que entusiasma mucho es que hoy hay más mujeres que varones que terminaron la secundaria, más mujeres que varones que terminaron la prepa. Las mujeres se titulan, ¿no?, en licenciatura y hasta incluso en doctorado más que los varones. O sea, en términos educativos, no solamente hay paridad, o sea, las mujeres están avanzando mucho más rápido. Sin embargo, entra al mercado de trabajo, y déjenme hablar de la Administración Pública Federal. Hombre, el 70% de las mujeres están en cargos que se llaman técnicos secretariales, es decir, los que ganan peor. Y la mayoría de los hombres están en cargos directivos. Ya hace rato que hay una presencia de la mujer fuerte en el Congreso. Ya hace rato que hay recursos muy importantes destinados al desarrollo de la mujer. Pero yo no siento que eso que está pasando en el Congreso haya repercutido en la administración pública. Les pregunto como legisladoras si van a estar encima de la administración para que también la administración pública se transforme.
Sin duda, yo creo que lo que hemos experimentado hasta ahora para poder acceder a estos espacios de toma de decisiones, que ha sido primero vía las cuotas, ahora el reconocimiento de la paridad, vimos que ha sido un camino que nos ha funcionado. Necesitamos, o sea, obligatoriamente que trabajar con eso, no solamente con las mujeres dentro de la administración pública para ver los mecanismos para empoderar a las mujeres dentro de esos espacios también, sino también ver a las mujeres empresarias, porque también si vemos las grandes empresas están dominadas generalmente por hombres, las mujeres que tienen empresas son las que tienen muchas dificultades incluso para acceder a contratos y licitaciones públicas. En fin, hay también en las empresarias todo un asunto que hay que atender y también hemos hablado con ellas de la necesidad de hablar y de imponer cuotas como ese caminito que ya aprendimos para empezar a abrir los espacios. Pero en el fondo, o sea, esa es en la parte numérica la que ya demostró que nos ayuda a cambiar la correlación, por lo menos de manera numérica, en la integración de los espacios donde se toman decisiones. Pero en el fondo, volvemos al mismo tema. Necesitamos transformar las condiciones de género en las que las mujeres entramos al espacio de lo público, porque hoy tenemos mujeres que se tienen que hacer supermujeres para poder estar en el espacio de lo público. O sea, para poder ser política, tienes al mismo tiempo que ser mamá y que ser, o sea, ser todo al mismo tiempo y tienes muchas jornadas laborales. Y si eso no lo resolvemos, vamos a seguir teniendo estas limitaciones, no importa que sea la más preparada, con tantos doctorados, porque nos enfrentamos a lo mismo, el tema de los cuidados. Administración Pública Federal y género. Indudablemente, todavía falta mucho por avanzar en esta, yo diría, reeducación de lo público y de la forma del ser y quehacer de la vida política en los hombres. Esta lucha, este esfuerzo doble que tenemos que dar las mujeres, todavía hay que reeducar en muchos aspectos. El sistema educativo tiene que hacer un trabajo importante porque yo no me explico, por ejemplo, en el caso del Estado de México, la violencia que existe contra las mujeres, si no es por una percepción del machismo arraigadísimo en la sociedad y en las familias, ¿no? Entonces, eso se refleja también en esa discriminación en el ámbito laboral, en la administración pública, el no reconocer el que haya aptitudes de mujeres que puedan acceder a un cargo de dirección general en la administración pública o en secretarías, donde el cargo que queramos. Creo que todavía tiene que ver mucho con esta visión machista de no reconocer y de discriminar a la propia mujer, y ahí en la educación hay que trabajar mucho. Citlali, desde tu diputación, ¿cómo influir en que haya un gobierno paritario? Yo creo que es convertir el espacio que ha sido para hombres, que ha sido la administración pública local, federal, los espacios legislativos que tradicionalmente han sido para hombres. O esto que dice Marta nos genera asombro, ¿no? Que haya en la Junta de Coordinación Política solo haya baños de hombres, porque tradicionalmente han sido de hombres. O sea, desde esos elementos, si estos espacios siempre han sido y se construyeron y se normaron para hombres, ahora tendremos que hacer un espacio para todas y para todos. Porque la otra es que también los hombres tienen que entender que nuestra lucha, que la lucha de conquistar más espacios no es la lucha para quitárselo a los hombres o que querramos ser superiores a ellos o que odiemos a los hombres. No, el tema es que queremos condiciones iguales y necesitamos buscar desde lo normativo, lo reglamentario, hasta cosas simbólicas como poner un baño en más. esa dirección? Sí, por supuesto. Y además me parece que hay condiciones y hay aliadas aún en espacios partidistas distintos, ¿no? Ese sería el gran Pues reto. aquí yo veo 3 aliadas. La verdad es que no saben cómo me entusiasma escucharlas. Gracias. Siento que estoy tocando el futuro. Así son ustedes una ventana para entender hacia dónde va el país en materia de género. Y me da mucha gusto saber que me va a tocar vivirlo en vida. Seguramente que sí, porque además estamos convencidas y lo hemos experimentado. Entonces, creo que podemos solidariamente contagiar a otras y a otros para lograrlo. Citlali María, muchísimas gracias. Marta, muchas gracias. Gracias a cada uno. A usted, gracias por habernos permitido entrar a su hogar esta noche. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, Canal 11, Espiral.